Hola de nuevo a todos y a todas. Vamos por fin a terminar el epígrafe 4.3 del tema 4. Bueno, pues os recuerdo que estábamos viendo las funciones de bienestar social, la forma que tenían esas funciones de bienestar social, cómo introducíamos impuestos dentro del sistema económico y hablábamos de la eficiencia y de la neutralidad, ¿verdad? Y del hecho de que, bueno, pues intentábamos que los impuestos fuesen neutrales y comentaba yo al final que, pues que siempre y cuando un impuesto estuviese basado en la capacidad de pago de los individuos, pues que esa neutralidad prácticamente se desaparece, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues lo último que decíamos era que en función de la forma que tuviera esa función de bienestar social, llamada W, ¿verdad? Que eran las curvas de indiferencia social, pues que tendríamos diferentes tipos de redistribución que se considerarían óptimas. Claro, obviamente, pues esto dependería de los juicios de valor y pues de las consideraciones filosóficas y morales imperantes en el momento. Y en ese sentido, pues dijimos que íbamos a ver dos corrientes filosóficas que son contrapuestas. La primera es la filosofía utilitarista y la segunda es la filosofía rawlsiana. Entonces, vamos a empezar con la filosofía utilitarista, que es de un autor cuyo apellido es Bentham, ¿vale? Bueno, pues dentro de esta filosofía utilitarista tenemos una visión más clásica y una visión más moderna. Nos vamos a centrar en las características de la clásica, de forma que en la visión moderna no vamos a entrar. Dentro de la visión clásica, bueno, pues esta filosofía utilitarista también se llamaría una corriente de utilitarismo clásico, tiene una gran tradición histórica y parte de dos premisas básicas. Como ponemos aquí, la primera premisa, la principal, dice que el único bien que existe en la economía es el placer, ¿vale? De forma que el placer se identifica con la utilidad. Sería una teoría basada en el hedonismo, es decir, en una concepción hedonista de los bienes, ¿no? O del bien, que en este caso es el placer. La segunda premisa es que la bondad o la maldad de un acto, el que sea, pues se podrá valorar únicamente en función de las consecuencias que dicho acto tenga. Entonces, pues en función de estas dos premisas, podemos decir que el bienestar social sería la utilidad agregada de todos los individuos, es decir, el placer agregado de todos los individuos. El total de la utilidad, pues de forma matemática, sería el sumatorio de las utilidades individuales de todos los individuos de la economía. Y en segundo lugar, pues que el sector público debe intentar aumentar el bienestar social en la medida de lo posible. Desde un punto de vista más gráfico, matemático, etcétera, pues vamos a suponer que tenemos dos individuos en la economía, como siempre, el individuo A y el individuo B. Bueno, pues si la suma del individuo A más el individuo B es la sociedad, entonces la utilidad de A más la utilidad de B será la utilidad agregada, el placer agregado. Esta W de UA más UE más V. Entonces, como decimos, pues el objetivo del Estado debe ser promover el mayor bienestar posible para el mayor número posible de personas. Bueno, pues esta modelización matemática de utilidad de A más utilidad de B se traduce de forma gráfica en pues en unas funciones, en unas curvas de indiferencia social que van a ser tienen una forma de línea recta. ¿Eso por qué ocurre? Pues porque realmente las utilidades de A y de B son perfectamente sustitutivas. Es decir, a mí me da igual el individuo que sea, yo lo podría sacar y poner a otro equivalente y la utilidad pues sería la suma de las utilidades agregadas de todos los individuos. Si analizamos las diferentes premisas que habíamos visto en las diapositivas anteriores, si os acordáis, decíamos que las funciones de bienestar social deberían cumplir una serie de requisitos que eran
individualismo, anonimato y aversión a la desigualdad. Bueno, pues en este caso, este tipo de curvas de indiferencia social cumplen con los requisitos de individualismo y anonimato, pero no cumple con el de aversión a la desigualdad. ¿Por qué? Pues porque como los individuos son perfectamente sustitutivos y lo que hacemos es que las utilidades, mejor dicho, la utilidad social o el bienestar social es la suma de las utilidades individuales sin fijarnos en cómo se distribuye esa utilidad total, entonces podemos poner dos ejemplos. Un ejemplo donde la utilidad sea tal que el individuo A tenga 0 y el individuo B tenga 100 en niveles de satisfacción, ¿vale? Entonces sumaríamos 0 más 100 y me daría 100, nos daría 100. Una situación completamente diferente sería aquella en la que el individuo A tendría una utilidad de 50 y el individuo B también tendría una utilidad de 50. Si sumamos las utilidades, pues también nos sale 100. Nos sale 100 en la segunda opción y nos sale 100 en la primera. Pero la primera opción es totalmente desigualitaria y la segunda implicaría un reparto de la utilidad de forma totalmente igualitaria. Por lo tanto, como digo, el principio de aversión a la desigualdad no se cumple porque realmente lo que me interesa es el sumatorio final del bienestar de la sociedad, con independencia, como digo, de quiénes sean los individuos o las utilidades que tengan los individuos. Pues la teoría filosófica contraria sería la filosofía rawlsiana. Su máximo exponente pues, es John Rawls, que la promulga pues, en torno al año 1971. En esta teoría, bueno, esta filosofía rawlsiana está vinculada a la teoría del contrato social que promulgan entre ellos pues, Immanuel Kant, Rousseau y Locke. Los principios que son adecuados de justicia, según esta filosofía rawlsiana, son aquellos que serían pactados libremente por la sociedad. Es decir, aquí ya no estamos hablando de el placer individual o la utilidad individual, sino que, en teoría, pues esos principios de justicia social o justicia económica deberían ser pactados libremente por todos los individuos que componen la sociedad. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente existen una serie de sesgos a la hora de pactar estos principios, ¿verdad? Sesgos que pues obviamente se ponen de manifiesto como consecuencia de los intereses individuales, es decir, que al final yo como persona, como individuo, voy a primar siempre mi interés propio con respecto al de la colectividad. Bueno, ¿cómo resolveríamos este problema de los sesgos en favor de los intereses individuales? Pues la solución que plantea John Rawls básicamente parte de una situación hipotética, una situación de partida original que estaría como en una especie de limbo, ¿vale? En la que los juicios morales serían unos juicios morales de naturaleza pura, porque sería una situación previa a lo que viene siendo como la vida en sí misma, ¿no? Entonces sería un momento en el cual todos los individuos se sentarían a elaborar ese contrato social y en el que en ese momento no existirían intereses individuales por parte de ninguno ni otro. Por lo tanto, pues ese sesgo de los intereses individuales no estarían presentes en ese momento. Como digo, en esa situación hipotética que se llama posición original, punto de partida, pues los individuos, todos los individuos, se encargarían de redactar el contrato social que regularía pues, el bienestar de la colectividad y en teoría pues, siguiendo los principios de igualdad y de libertad, es decir, todos los individuos son iguales a la hora de participar en el documento y participan libremente sin ningún tipo de coacción ni de sesgo con respecto a sus intereses individuales. En el momento en el que se va a redactar ese contrato social, en ese momento limbo, como digo, pues los individuos, por un lado, conocen cómo funciona la sociedad, es decir, tienen todos los conocimientos en relación a los comportamientos de los individuos, pero desconocen
cuál va a ser su posición en la sociedad. Es decir, no saben, dentro de lo que es la partida de la vida, dónde se van a encontrar. ¿Van a ser el rico? ¿Van a ser el pobre? ¿Van a ser una clase media? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a ese desconocimiento de cuál va a ser su posición en la vida es lo que se llama el velo de la ignorancia. Claro, ese velo de la ignorancia, de no saber en qué posición vamos a estar con respecto a los demás, va a hacer que a la hora de redactar ese contrato social, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo la mayor precaución del mundo, porque vamos a actuar con una aversión extrema al riesgo. Para que os hagáis una idea, seguimos teniendo dos individuos, el individuo A y el individuo B, de forma que pues la renta total de la economía vamos a suponer que son 10.000 euros y bueno, pues que obviamente esa renta total se va a distribuir entre el número total de individuos que son A y B. RA más RB es igual a R. Entonces, podríamos plantearnos, cada individuo se podría plantear en su cabeza a la hora de elaborar el contrato social una serie de hipótesis. El individuo A podría pensar que él va a ser el más rico y entonces pues él va a tener los 10.000 euros mientras que B no va a tener nada. También se podría plantear la situación contraria, es que yo no voy a tener nada y B lo va a tener todo. O bien, pues una tercera hipótesis, pues en el que él se queda con la mitad y el otro individuo se queda con la mitad. Y obviamente dentro de estos rangos todas las posibilidades del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como yo soy sujeto A y ahora mismo no sé en qué posición voy a estar, pues voy a firmar un contrato social minimizando riesgos. Tengo una aversión extrema al riesgo. Y esa aversión extrema al riesgo, ¿a qué es a lo que me lleva? Pues me lleva a seleccionar la alternativa que en principio menor riesgo me supone, que sería pues la de la distribución igualitaria de los bienes y servicios. Si todos tenemos lo mismo, yo no salgo perjudicado, ¿no? Esta solución siempre será así, salvo que por algún motivo el hecho de que exista una desigualdad beneficie a todos los individuos de la sociedad. Si no es así, pues entonces la distribución igualitaria es la solución óptima de este problema. ¿Cómo modelizamos esto? Bueno, pues la formulación matemática de esta solución toma, como digo aquí, como punto de partida o como referencia la situación, la utilidad, el bienestar del individuo peor posicionado, el que tiene menor utilidad. Entonces, si tomamos como referencia esta circunstancia de el peor posicionamiento, la función W pues se tendrá como solución el mínimo, la menor utilidad de todos los individuos de la sociedad. El óptimo, digamos, se alcanzaría cuando estamos en el punto mínimo de utilidad de cualquiera de los individuos. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues va a influenciar la actuación del sector público. ¿Y el sector público qué es lo que va a intentar? Pues debe intentar maximizar este resultado que es el peor posible. Si ya estáis viendo, obviamente el resultado de esta función de bienestar social es el peor posible, ¿verdad? Nos lleva a la menor utilidad que tiene el individuo peor posicionado en la sociedad. Pues suponiendo que sale este resultado, el criterio Maximin nos dice que el sector público debe intentar maximizar, mejorar este resultado peor posible. Bueno, pues este tipo de función de bienestar cumple con el criterio de anonimato y cumple con el criterio de aversión a la desigualdad, pero no cumple con el criterio de individualismo. Si os acordáis, el criterio del individualismo básicamente hablaba de las situaciones Pareto superior, de forma que si incrementábamos el bienestar de al menos un individuo sin empeorar la del otro, pues entonces esa situación era Pareto superior a otra y por tanto preferida, ¿verdad? Bueno, pues decimos que esta función no cumple con ese individualismo. Vamos a ver un ejemplo.
Vamos a suponer que seguimos teniendo al individuo A y al individuo B en la economía y vamos a suponer dos posibles distribuciones de bienes o de utilidades en la sociedad. Una primera en el que A tiene 3 y B tiene 6, una segunda en el que A tiene 3 y B tiene 4. En ambas podríamos aplicar la formulación, ¿verdad? Y en ambas el mínimo de las dos nos lleva a que el resultado óptimo es 3. El mínimo de la primera distribución es 3, el mínimo de la segunda distribución es 3. Es decir, obtengo el mismo resultado. Sin embargo, si yo analizo las distribuciones de forma independiente, yo veo que como mínimo se obtiene 3, A obtiene 3 en cada caso, pero en una de las dos circunstancias B obtiene más, ¿vale? 6 con respecto a 4. Por lo tanto, la situación de 3, 6 es preferida, es Pareto superior a la 3, 4, a pesar de que desde el punto de vista del bienestar social nos daría el mismo resultado. Por eso es por lo que decimos que esta modelización, esta función de bienestar social, no cumple con el criterio de individualismo. Bueno, pues aquí tenéis la comparativa gráfica y matemática de las dos opciones, de la filosofía rawlsiana y de la filosofía utilitarista. Os recuerdo que en la filosofía utilitarista tenemos una función de utilidad o de bienestar social en el que el resultado es la suma de las utilidades individuales y que gráficamente pues, son líneas rectas de utilidad. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque existe, como ponemos aquí, una sustitución de bienestar entre los individuos. No sé si esto os suena a algo, pero si os acordáis de la teoría del consumidor, cuando los bienes eran sustitutivos perfectos, tenían esta misma formulación matemática, bueno, o sea, no exactamente, pero me refiero que era una suma, y las curvas de utilidad individuales también tenían la forma de línea recta. En el punto de vista contrario, pues la filosofía rawlsiana lo que tiene es curvas de indiferencia, pero en forma de L. En forma de L. Que si os acordáis, si buscáis el análisis análogo en la teoría del consumidor, coincide con la de los bienes complementarios. Bueno, en este caso no existe sustitución posible de bienestar entre individuos porque estamos eligiendo siempre el mínimo, el peor. ¿Y qué ocurre? Obviamente, si en este caso de la filosofía rawlsiana no tenemos esa aversión extrema al riesgo de la que estamos hablando, el resultado se va a desvirtuar y esto no va a salir como estamos señalando, ¿vale? Vamos a ver cuál es la gráfica de la página 46 de las diapositivas. Bueno, pues esto último que estaba comentando lo tenéis aquí dibujado de forma diferente. Aquí tenemos la curva, la gráfica, perdón, con en el eje de abscisas la utilidad de B y en el eje de ordenadas la utilidad de A. Y bueno, esto ya hemos dicho que es la frontera de posibilidades de utilidad, ¿verdad? Y en este caso estaríamos diciendo que, bueno, las curvas de indiferencia, vamos a decir normales, serían como la que pasa por el punto D, con su convexidad propia. Las curvas de bienestar social de tipo utilitarista, pues serían esta línea recta que pasa por el punto D y una curva de indiferencia social que fuese de tipo rawlsiano sería esta de aquí, en forma de L, que pues tiene una pendiente de 45 grados. Y bueno, pues simplemente por señalar, aquí donde pone A no redistribución, pues estamos hablando de que el punto A sería ese punto de partida que habíamos comentado también en las diapositivas anteriores y en las que no hay redistribución alguna. Bueno, por último, pues el epígrafe acaba hablando de otras nociones de equidad. Y en ese sentido vamos a hablar de 4 posibilidades: equidad vertical, equidad horizontal, igualdad de oportunidades y equidad categórica o de Tobin.
Bueno, pues en este sentido tengo que comentar, debemos comentar, que todo lo que hemos visto hasta ahora en el epígrafe de las teorías del bienestar social, todas hacen referencia a la equidad vertical, ¿vale? ¿Qué es esto de la equidad vertical? Bueno, la equidad vertical es un concepto que en cierto modo se contrapone con el de equidad horizontal. Diferencia entre equidad vertical y equidad horizontal. Vamos a suponer que tenemos individuos, como siempre, ¿no? Pues en el caso de la equidad vertical tenemos dos individuos, el individuo A y el individuo B, y lo que trata de ver la equidad vertical es identificar cómo debe distribuirse la renta entre individuos que se consideran que son distintos. ¿Y qué es eso de distintos? Pues son distintos desde el punto de vista de dos cuestiones. La primera es la capacidad económica y la segunda, la situación social, personal que pueda tener ese individuo. Es decir, en la equidad vertical, el individuo A lo mejor tiene una renta de 10.000 euros al año y ningún hijo. Sin embargo, el individuo B tiene una renta de 20.000 euros al año y 3 hijos. Entonces, como veis, las capacidades económicas y la situación sociopersonal de cada uno de ellos es completamente diferente. Entonces, lo que nos plantea siempre la equidad vertical es cómo debemos tratar desde el punto de vista redistributivo a los individuos que son, pues, por esta definición, diferentes desde el punto de vista económico y social, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues en este concepto de equidad vertical nunca se nos deja claro cuál es el criterio óptimo, porque siempre dependerá de los juicios de valor. Entonces, no podemos afirmar que una persona que tenga unas condiciones, en teoría, doblemente mejores que otra persona, pues deba ganar el doble o deba redistribuir el doble que otra persona que no gane esa cantidad, etcétera. Es decir, la equidad vertical nunca nos va a decir cuál es la situación adecuada porque, pues porque eso depende de los juicios de valor, como ya hemos comentado. En contraposición a la equidad vertical tendríamos la equidad horizontal. La equidad horizontal lo que nos dice es cómo debemos tratar a individuos que se consideran iguales, A y B, como pongo aquí, serían iguales desde el punto de vista de la capacidad económica y desde el punto de vista sociopersonal. Pues A ganaría 20.000 euros y tendría un hijo, B ganaría 20.000 euros y tendría un hijo. Ambos individuos son iguales, entonces, ¿cómo deben ser tratados estos individuos desde el punto de vista fiscal? Pues en principio, igual. Es decir, la cantidad que ellos deberían aportar debería ser la misma. Y esto es lo que nos indicaría la equidad horizontal. En tercer lugar, tendríamos el concepto de equidad basado en la igualdad de oportunidades. Bueno, realmente tampoco hace falta que se explique mucho el concepto de igualdad de oportunidades, ¿no? Pero básicamente lo que nos dice es que si tenemos dos individuos, A y B, bueno, pues vamos a suponer que si el individuo A tiene unas preferencias que son iguales a las del individuo B y si esas preferencias son iguales, entonces, en principio, la renta esperada para A y para B debería ser la misma independientemente de la situación de partida. Si yo aspiro a ser profesora de universidad y ganar X dinero al año y otra persona también aspira a ser profesor de universidad y ganar X dinero al año, la renta esperada para cada uno de nosotros debería ser la misma con independencia de que yo haya podido estudiar en un colegio privado concertado y mis padres sean médicos y la otra persona haya estudiado en un colegio público y sus padres no tengan estudios superiores, por poner un ejemplo, ¿no? Este concepto de igualdad de oportunidades, en teoría, se contrapone con el de equidad categórica, también llamada de Tobin, porque fue el que la propuso, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de igualdad de oportunidades habla del conjunto de la renta esperada del individuo, de la totalidad. Sin embargo, la equidad categórica habla desde un punto de vista esencial, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la equidad categórica, lo que se afirma es que debería existir
una distribución igualitaria, pero de bienes y servicios que sean simplemente de carácter esencial, pues tipo alimentos, viviendas, sanidad, etcétera, sin determinar qué ocurre con el resto de bienes y servicios que no se consideran esenciales. Y con esto, pues terminaríamos por fin el epígrafe 4.3 del tema 4 de la asignatura. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con impuestos.